ser usados por Dios, también podemos ser de tropiezo. Fíjese, Pedro induciendo. Ahora, ¿cuál era el problema? Ahora, ojo, tengamos en cuenta esto. Fíjese qué importante lo que vamos a ver hoy. Tenga en cuenta esto, tenga presente esto. ¿Cuál es el tema? Ahora, vamos a decir, Pedro tenía una buena intención, ¿o no? ¿Era buena la intención de Pedro? Sí. ¿Era buena o no? Era buena intención. Si Pedro estaba queriendo librar a Jesús de que le haga mal, Pedro estaba diciendo, lo estaba induciendo a Jesús. Estaba diciendo, vení Jesús, no pasé por eso, acá, vámonos a algún lado, vamos a divertirnos, vamos a salir de joda, Jesús, vamos a vivir un rato la vida, Jesús. La buena intención de Pedro, porque Pedro tenía una buena intención. Ahora, ¿cuál era el problema entonces si era buena la intención de Pedro? ¿Cuál era el problema? ¿Qué dicen ustedes? Se metía con el propósito de Dios. Si la buena intención va en contra del propósito de Dios, entonces tu buena intención la está usando el diablo. Entonces por eso que Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque aunque la intención de Pedro era buena, Pedro no estaba viendo que había un propósito que cumplir. Y estaba induciendo Pedro volviendo a lo natural, sin discernir las cosas que eran del Espíritu. ¿Sabe qué? Nosotros, iglesia, tenemos que estar atentos a estas cosas, porque a veces tenemos todas las mejores intenciones. Y a veces hasta vemos cosas y decimos, ay, y yo tuve buena intención, pero si tu buena intención afectó a la iglesia, si tu buena intención entorpeció el propósito de Dios, entonces habrá usado tu buena intención el diablo. Entonces tenemos que ver en qué momento nosotros perdimos la mirada. Como Pedro en un momento, ¿por qué comenzó a hundirse? Pedro, porque quitó la vista. ¿Y por qué dejó de ser un hombre espiritual? Porque cuando quitó la vista de Jesús, comenzó a razonar con una mente natural. Por eso dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando nosotros tenemos nuestra vista fija en el autor y el consumador de la fe, entonces vamos a vivir y vamos a hablar y vamos a actuar y vamos a caminar en lo sobrenatural. Vamos a saber entender qué es de la carne y qué es del espíritu. Amén. Pero a veces, así como Pedro en un momento desvió la mirada y comenzó a decaer, así también nosotros a veces descuidamos y desviamos la mirada y comenzamos a entrar en una decadencia y a no entender las cosas que son del espíritu, no las comenzamos a entender. ¿Cómo puede ser que una persona que hizo una declaración como la que hizo Pedro, de pronto estaba siendo exhortado por Jesús diciendo, apártate de mí, Satanás? A veces nos puede pasar a nosotros mismos esto, siendo usados por Dios en un momento y en otro momento siendo usados por el diablo. Y tenemos que estar atentos,
¿Por qué pasa esto? En algún momento desviamos nuestra mirada. En algún momento descuidamos nuestra comunión y nuestra relación con Dios. En algún momento dejamos de buscar lo espiritual y pasamos a analizar las cosas ahora de un punto de vista natural. Por eso es que a veces nos enojamos porque no entendemos. Fíjese si alguien te dice eso, ¿te enojaría? Si yo vengo como pastor y te digo, apártate de mí, Satanás, ¿qué dirían ustedes? Me darían una patada, ¿no? Sí. Se manifestarían en serio. Y eso demostraría que necesitan liberación. ¿O no? Si me pegan es porque necesitan liberación. Pero fíjese qué tremenda es esta experiencia. Y yo me preguntaba, ¿no? Y decía, Señor, ayúdanos a poder ver en qué momento de nuestra vida. Dice, cuando Dios le dice a su iglesia, vuelve al primer amor. ¿En qué momento de tu vida descuidaste? Dejaste de pensar como pensabas. Amaste como amabas al Señor. Entendías las cosas que son del Espíritu y recibías revelación de Dios y palabra de Dios. Dios te hablaba, Dios te trataba. Pero de pronto, en un momento de tu vida, algo sucedió que de pronto tu mirada fue desviada. Algo pasó, algo sucedió, algo. Y ahora comenzás a hundirte. Y te das cuenta que cada vez estás más lejos de ser una persona espiritual. Y te das cuenta que cada vez te cuesta más. Y que cada vez te es más difícil. ¿Por qué? Porque ha desviado la mirada. El tema es entender en qué momento, cuál fue la situación, cuál fue la circunstancia, qué fue lo que te llevó en un momento a sacar la mirada, cuál fue la tempestad. Y de pronto sentís que, a pesar de que vas a la iglesia, a pesar de que te congregás, a pesar de que tratás, sentís que te estás hundiendo y que cada vez las circunstancias, los problemas, las cosas de este mundo cada vez te van absorbiendo y te sentís cada vez más lejos de Dios. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender. A pesar de que Pedro se estaba hundiendo, Jesús no cambió de posición ni de lugar. Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí. Entonces cuando Pedro se estaba hundiendo, lo único que tuvo que hacer Pedro es volver a fijar la mirada en Jesús. Y cuando Pedro comenzó otra vez a fijar la mirada en Jesús, es ahí cuando él pudo divisar a Jesús y gritarle a Jesús y decirle: Jesús, me hundo. Y es cuando Jesús extendió su mano y lo libró. Yo no sé en qué momento desviaste la mirada de Jesús. No sé en qué momento de pronto descuidaste tu comunión con Jesús. Pero quiero decirte que no importa cuán hundido o hundida estés. No importa si hoy estás como aquel que se está ahogando y tiene los dedos ahí sacando y está haciendo señas como de sordo y mudo, porque no puede hablar, porque las circunstancias le taparon y está a punto de ahogarse. No importa cómo estés, lo cierto es que lo único que tenés que hacer es volver a fijar tu mirada
en Jesús. Jesús está ahí. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y así como extendió la mano de Pedro y lo libró, así también hoy Él puede librarte de la situación donde estás. Así Él puede librarte del pozo, del hoyo. Solamente tú tienes que fijar hoy tu mirada en Él. Yo te invito a que te pongas de pie, ahí donde estás. Y que hoy, entendiendo lo que Dios quiere hablarte, puedas hacer una reflexión de tu vida. Y puedas analizar y tal vez hasta sentirte identificado con Pedro. Decir, en un momento de mi vida, Dios me usó. En un momento de mi vida, Dios me revelaba cosas. En un momento de mi vida, Dios trató de una manera tan especial que yo caminaba y vivía de la mano de Dios. Pero hoy me siento tan lejos. Hoy me siento tan distante. Hoy me siento tan apartado. Hoy siento que me hundo. Hoy siento que estoy lejos de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Tú tienes que hacer lo que hizo Pedro. Volver tu mirada a Jesús. Vuelve tu mirada a Jesús.